Buenas tardes, mi nombre es John Mauricio Herrera Cruz, soy estudiante de Administración de Empresas. Este es mi documento que constata mi identificación. Decimos, problemas de aplicación. Estudiante número 1, calcular máximos y mínimos y puntos de inflexión de la función f de x igual a 5 tercios x al cubo menos 20x más 10. Entonces decimos, para obtener los máximos y mínimos de una función realizamos los siguientes pasos. 1, derivamos la función, que entonces nos quedaría f de x igual a 5 tercios x al cubo menos 20x más 10. La derivada de f derivada de x es igual a 5 tercios por x al cubo derivado menos 20x derivado más 10 derivado. Entonces nos quedaría f derivada de x es igual a 5 tercios por 3, porque bajamos el 3, lo cancelamos acá con el otro 3 de esta forma y restamos 1. Entonces quedaría 5x al cuadrado menos 20 y 0 porque de s es una constante. Ahora usamos las siguientes reglas. Estas son las siguientes reglas que vamos a utilizar. 1. Para derivadas de sumas o restas se aplican las derivadas a cada sumando. Entonces, estas son derivadas de potenciación, derivadas de una constante, que es lo que vamos a utilizar. Y proseguimos. Se iguala la derivada a 0 y se resuelve la ecuación. F derivada de x es igual a 5x al cuadrado menos 20. Esto es igual a 0, se iguala a 0, y 0 igual a 5x al cuadrado menos 20. Entonces decimos 0 igual a 5x al cuadrado menos 20, factorizamos utilizando el factor común. Entonces 0 es igual a 5 por x al cuadrado menos 4. Entonces aquí ya decimos que 0 es igual a 5 por x menos 2 por x más 2. Esto es una diferencia de cuadrados, tal cual nos da así. X menos 2 es igual a 0 y x más 2 es igual a 0. Entonces aquí, despejando, nos daría x igual a 2 y x igual a menos 2. Los valores obtenidos, o sea, menos 2 y 2, se llaman puntos críticos y puede convertirse en un máximo o en un mínimo. Para saber si es máximo o un mínimo, tenemos la segunda derivada, y. En ella se sustituye el valor crítico. Si el resultado es negativo, hay un máximo, y si es positivo, es un mínimo. Entonces decimos, f derivado de x es igual a 5 al cuadrado menos 20. Entonces volvemos y derivamos. ¿Qué es? F derivado de x igual a 5x al cuadrado derivado menos 20 derivado. Entonces f derivado de x es igual a 10x, porque 5 por 2, 10, y 2 menos 1 nos da 1. Entonces, por eso nos da x a la 1. Menos 0, porque 20 es una constante. F derivada de x es igual a 10x. Entonces, el problema lo vamos a hacer con x igual a 2. Entonces, sustituimos f derivada de x igual a 10x. Entonces, la x la vamos a sustituir por 2. F derivada cuando x tiende a 2 es igual a 10 por 2, nos da 20. Entonces, como 20 es mayor que 0, entonces 2 es un mínimo. Es un mínimo positivo. Es necesario encontrar y para x igual a 2 en la función. Entonces, sustituimos y igual a cuando f y x tiende a 2 es igual a 5 tercios, x al cubo menos 20x más 10. Entonces, 10x, 10y igual a 5 tercios por 2 al cubo menos 20 por 2 más 10. Entonces aquí nos da y igual a 5 tercios por 8 menos 40 más 10, y y igual 40 tercios menos 30. Entonces, y igual a 40 menos 90 sobre 3. Entonces esto nos da y igual a menos 50 tercios. Entonces así el mínimo está en 2, menos 50 tercios. Ahora, el problema lo hacemos con menos 2. Hacemos lo mismo. F derivada de x es igual a 10x.
lo sustituimos por menos 2, entonces f derivada cuando tiende a menos 2 es igual a 10 menos 2. F derivada cuando tiende a menos 2 es igual a menos 20. Entonces, como 20 es mayor que 0, es menor que 0, entonces en menos 2 hay un máximo y es necesario encontrar y para x menos 2 en la función. Entonces decimos y igual a f de x igual a 5 tercios x al cubo menos 20x más 10. Yx igual a 5 tercios por menos 2 al cubo menos 20 por menos 2 más 10. Y igual a 5 tercios por menos 8 más 40 más 10. Y y igual a menos 40 tercios más 50. Esto nos da menos 40 más 150 todo dividido en 3. Esto nos da y igual a 110 tercios. El punto máximo está en menos 2,110 tercios. Para obtener los puntos de inflexión se obtiene la segunda derivada. Se iguala a 0 y se resuelve la ecuación. Decimos, f derivada de x igual a 5x al cuadrado menos 20. Volvemos y derivamos. F derivada de x igual a 5x al cuadrado derivado menos 20 derivado. Esto nos da f derivada de x igual a 10 menos 0, 0 porque esto es una constante. F derivada de x igual a 10x. Entonces, decimos 10 entonces pasamos al otro lado del igual a 10x y el 0 queda acá. Entonces decimos 10x igual a 0. Entonces, aquí la dejamos acá solita y como esto está multiplicando pasa a dividir y nos queda 0 sobre 10. Y esto nos da un valor de x igual a 0. Luego, solo hay un punto de inflexión y esta es x igual a 0. Es necesario encontrar y para x igual a 0 en la función. Entonces, sustituimos a x en la función original. Y igual a f de x igual a 5 tercios x al cubo menos 20x más 10. Entonces nos da y igual a 5 tercios por 0 al cubo menos 20 por 0 más 10. Entonces esto se cancela y nos da esto se cancela y esto nos da más 10, y igual a 0 menos 0 más 10, y igual quedaría 10. Así que el punto de inflexión está en 0,10. Ahora el problema de aplicación B. Decimos, si se lanza una piedra hacia arriba verticalmente desde la superficie de la Luna con una velocidad de 10 metros sobre segundo, su altura h en metros después de t en segundos es. Esta es la función que nos dan, que h es igual a 10t menos 0,83t al cuadrado. ¿En dónde? ¿En dónde? Entonces decimos aquí rápidamente. Dice, si se lanza una piedra hacia arriba verticalmente desde la superficie de la Luna con una velocidad v igual a 10 metros sobre segundo, su altura h en metros después de t en segundos es h igual a 10t menos 0,83t al cuadrado. Nos dice cuál es la velocidad de la piedra después de que transcurre t igual a 3 segundos y b es cuál es la velocidad de la piedra una vez que se ha elevado a 25 metros. Entonces decimos acá en este problema de aplicación. Dice, la velocidad es la derivada de la distancia y en este caso la distancia es la altura. Entonces, para obtener la velocidad se debe derivar la altura. Entonces, ¿cuál es la altura? H igual a 10t menos 0,83t al cuadrado. B igual h derivado igual a. Entonces quedaría 10t derivado menos 0,83t al cuadrado derivado. Esto nos da b igual h derivada es igual 10 derivada igual, ¿por qué? T está a la 1, 1 por 10, 10, y pues T, 1 menos 1, pues ahí no hay nada. Entonces, quedaría 10 menos 1,66T. Hacemos lo mismo. Entonces, 2 multiplicamos por 0,83T y T, 2 menos 1, entonces nos da T solita. Y esto nos da por 2, 1,66.
Entonces, para determinar la velocidad a los 3 segundos, se sustituye t por 3. Entonces, b igual a 10 menos 1,66t. En t entonces, digamos b igual a 10 menos 1,66 por 3. Aquí sustituimos t por 3, entonces esto nos da b igual a 10 menos 4.98. Entonces, luego la velocidad a los 3 segundos es 5,02 metros segundo. Ahora, para obtener la velocidad de la piedra cuando se ha elevado a 25 metros, se obtiene primero el tiempo en la cual de altura y luego se sustituye en la velocidad. Entonces, nos dice h igual a 10t menos 0,83t al cuadrado. Entonces, h vale 25 igual a 10t menos 0,83t al cuadrado. Esto nos da. Entonces, vamos a pasar al otro lado lo que es, vamos a igualar todo a 0. Entonces, dice, nos quedaría, ¿no? Entonces acá está 0,83t al cuadrado menos, todo lo pasamos y cambiaría de signo, ¿no? Entonces 0,83t al cuadrado menos 10t más 25 igual a 0. A es igual a 0,83, B es igual a 10, a menos 10 y C es igual a 25. Ahora se utiliza la siguiente fórmula para solucionar las ecuaciones cuadráticas. F de x igual a ax al cuadrado más bx más c. Esto nos vamos a reemplazar y a sustituirlo con esta forma. Entonces reemplazamos. ¿Qué es a? Aquí ya tenemos todo, ¿no? ¿Qué es a? ¿Qué es b? Entonces dice la fórmula, menos b. Entonces reemplazamos 10 menos 10 más o menos y raíz cuadrada de b cuadrado, que es b, menos 10. Entonces al cuadrado menos, que es por 4, por a, que es 0,83, por 25, que es c. Esto sobre 2a, por 2a. Entonces a es 0,83. Entonces toda esta sustitución nos da 10 más o menos raíz cuadrada de 100 menos 83 sobre 1,66. Esto nos va a dar un valor bueno, 100 menos 83 da 17, raíz cuadrada de 17 nos da 4,123 sobre 166, esto nos da, todo esto nos da 14,123 sobre 1,66. El tiempo 1 es 8,507 segundos. Ahora el tiempo 2, que nos daría 10 igual 10 menos 4,123 sobre 166 nos da el tiempo 2, 5,877 sobre 166, el tiempo 2 nos daría 3,54 segundos. Entonces decimos que cuando se eleva a 25 metros es 3,54 segundos. El tiempo 8,507 segundos es cuando está bajando y se encuentra a 25 metros. Esto no se usa porque la pregunta es cuando se está elevando. Aquí además, sin embargo, pues hacemos que la velocidad con este tiempo, entonces aquí nos da velocidad con este tiempo 4,124 metros sobre segundo. Agradezco mucho. El video tocó hacerlo rápido porque lo máximo son 15 minutos de grabación que me permite este programa. Agradezco mucho, profesor Mauricio Sainz, agradezco todas las explicaciones que nos ha dado y el acompañamiento. Una feliz tarde.